Gaur egin nahi genuena da Euskaratek ikastabaren aurkezpena. Ondala pare bat hilabete jaso nituen Euskararen erabileraren kaleratzearen emaitza hemen berri zen, eta bat egon bazineten hemen aurkezpenean, kilo arloa zen, batxere kilo arloan euskara gutxien erabiltzen zen arloa. Berri zen erabilera ehuneko 27 atera zen globalean, kirol arloan egin zen neurketan ehuneko 5 zen erabilera. Zerbait egin behar zela, eta eskerrak badagoela kirol munduan nor egiten duen euskararen aldeko apostua eta antolatzen dituzten nolako ikastaroak, eta udaletik dugu oso interesgarria izan litzatekeela ikastaro berriz erakartzen. Eta ezagutzen duzue, Koikili lertzun nire eskerrean eta alderitu azpen nire eskumatean. Ikastaro izango dira, bat lehatzen bigarren zikloan ingo dena, eta beste bat lehatzen bigarren zikloan. Nire nahi sartuko ja ikastaroaren mamian, horretarako torri dira Koikili eta Ander, eta orduan bastakit zuetariko nor izko den. Eskerrik asko etortzeagatik duei. Azalpena ingo dut batez euskeraz, baina gero ere azalpen txiki bat ingo dut erderaz. Zer daude komunikabide batzuk erdaraz ematen dituztena beharriak, eta eurek enteratzeko ere batera erabili beharko dugu. El taller que se va a dar en las escuelas se llama Euskatec. Van a ser 5 sesiones en las cuales se van a trabajar contenidos básicos como la comprensión, la escritura, la lectura, y también un apartado trabajará con las nuevas tecnologías, sobre todo a la hora de presentar las descripciones que los niños y niñas tendrán que hacer sobre las personas que vayan a ir a ese taller, que en este caso seremos Ander Rituspe y yo mismo. Lo más importante ahí para nosotros es que se trabajan unos contenidos que normalmente son habituales para niños de esas edades, pero que a veces hay que darles un empujoncito, y nuestra presencia para que se motiven es por ello, ¿no? Por otro lado, el proyecto denominado Euskal Coaching pretende enseñar sobre todo a los entrenadores a entrar en euskera con los críos. Lo que trata es de que se vean capaces ellos para esos entrenamientos en euskera, porque conocimientos tienen, pero la costumbre es de llevar esos entrenamientos siempre en castellano, ¿no? Entonces, teniendo esa posibilidad, pues esos entrenos vienen a motivar también, en este caso, a los entrenadores para que con los chavales en los entrenos en euskera, ¿no? Entonces ahí hay otra serie de pequeños objetivos también para intentar defender la igualdad de género. Este proyecto, porque también se van a hacer eventos en euskera con el equipo de chicas. Se le quiere dar prestigio a euskera con la presencia de personas que en el mundo del deporte, concretamente en el mundo del fútbol, y en Vizcaya, son referentes. Se va a intentar implicar al Athletic Club por diferentes medios, la metodología del trabajo, el material, nuestra misma presencia, y por último también se quiere implicar a los medios de comunicación, tanto euskaldunes como los que dan sus noticias en castellano. Por último, estos entrenamientos se realizarán entre marzo y abril, y sus fechas concretas son con los alevines el 9 de marzo, el 23 y el 20 de abril a las 5 de la tarde. Y luego otro grupo que se hará, en el que estarán las chicas y los infantiles, que también serán 3 sesiones, el día 3 de marzo, el día 17 de marzo y el día 14 de abril. Por lo tanto, en total son 6 sesiones que intentarán, como he dicho antes, conseguir el objetivo prioritario, que no es otro que el de sensibilizar tanto a entrenadores, a jugadores
gente de la directiva y al mismo pueblo y a la gente que le interesa el deporte, en este caso el fútbol, pues sensibilizar con el uso del euskera también en dicho deporte. Y con esto pues ya damos por terminada la sesión y vamos a firmas y a fotos.